Es impresionante de lo que mencionabas, la cantidad de aplicaciones que existen hoy en día para ayudarte a concentrarte. Pero que no dejan de ser aplicaciones, ¿no? O sea, una de las cosas que se cuestiona es, ok, voy a hacer yoga, pero voy a hacer yoga en mi Headspace, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Headspace no deja de ser un elemento más de esa no sé, hipercreación o hiper demanda de atención, o está compitiendo también por nuestra atención, ¿no? Muy buenos días a todos, soy Eduardo Celorio, CEO de Growth, y bienvenidos al episodio 1 de Un Café con Growth. En el café de hoy vamos a dedicar a la economía de la atención, un concepto que está cada vez más en boca de todos los que nos dedicamos al marketing y a la comunicación. Tanto si quieres contar una historia como si vas a promocionar un producto, necesitas sí o sí lograr la atención de tu público objetivo, porque de eso depende el éxito o el fracaso de tu proyecto. El reto está en que la atención es cada vez más difícil de conseguir, lo que lo convierte en un bien escaso y, por tanto, muy valioso. Hoy hablamos con un profesional de los contenidos especializado en captar la atención de la audiencia y que desde hace un año investiga con rigor qué es esto de la economía de la atención. Es el creador del podcast Su Atención, por favor, donde entrevista perfiles de campos muy diversos, desde guionistas hasta cocineros, pasando por filósofos o catadores de vino, para entender cómo se las ingenian en diferentes sectores para ganar la atención. Hablamos con Roger Casas Alatriste, CEO y fundador de la productora de contenidos El Cañonazo, la persona que más me ha enseñado sobre contenidos y, sobre todo, un queridísimo amigo. Muy buenos días, Roger, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Edu, muchas gracias. Y qué bonita presentación. Creo que nunca me habías presentado así de bonito, la verdad. Nunca, absolutamente nunca. Además, se me, Y con me hace gráficas así, mucha ¿no? ilusión, con gráfica y todo. Me hace mucha Mucha ilusión ilusión igual estar presentarte aquí en el... experimentando contigo como siempre, como solemos hacer. Me apetece mucho, mucho entrevistarte y ya lo he dicho, ¿no? Cuando estábamos creando este contenido, dije, la primera persona va a ser sin duda Roger y aquí estamos. Ya sabes para lo que Así que sirve. como hemos prometido en las redes que vamos a ir a Perfeina, como decimos en Cataluña, vamos a entrar directamente a las preguntas. Tú y yo tenemos la facilidad que nos podríamos quedar aquí y hacer un Joe Rogan de 3 horas, pero no creo que la gente nos siguiera, así que vamos a por ello. Y luego tal. Oye, de todo lo que podías investigar, ¿por qué la atención? Pues a ver, yo lo que quería era hacer un contenido que mostrara la variedad de interlocución que tenemos aquí en el Cañonazo. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que todos los días hablamos con gente súper diversa, desde gente del mundo del marketing, gente del mundo de la producción de contenidos, gente de la academia, gente de la política, gente de muchos sectores. Y entonces me puse a indagar, oye, ¿qué tiene en común toda esta gente con la que nosotros hablamos todos los días? Y es que todos, en cierta forma, todas estas empresas, todas estas instituciones están buscando cómo captar la atención de la gente. Entonces di con el concepto de la economía de la atención y dije, pues vamos a hacer un contenido de esto y creo que di en un clavo muy interesante porque no solamente es un contenido que representa lo que hacemos en el Cañonazo como empresa, sino que es un contenido que es de una relevancia actual tremenda, ¿no? Porque estamos tal vez sin ser conscientes en este mundo que ya describías antes, ¿no? Con una hiperabundancia de contenidos y con una escasez de atención y cada vez más fragmentada, y vamos viviendo así y difícilmente nos paramos a pensar cómo hacerle para hacer esto mejor. Y entonces, a mí personalmente me ha servido como ese punto de toma de conciencia y creo que a la gente espero que también le ayude para hacer primero el caer en esta realidad de que vivimos inmersos en este mundo y cómo hacer para mejorar nuestra breve estancia mientras estamos por aquí, ¿no? Es impresionante de lo que mencionabas, la cantidad de aplicaciones que existen hoy en día para ayudarte a concentrarte. Pero que no dejan de ser aplicaciones, ¿no? O sea, una de las cosas que se cuestiona es, ok, voy a hacer yoga, pero voy a hacer yoga en mi Headspace, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Headspace no deja de ser un elemento más de esa no sé, hipercreación o hiper demanda de atención, o está compitiendo también por nuestra atención, ¿no? Entonces, sí, yo lo que he detectado es que yo al principio cuando empecé el proyecto dije, oye, va a ser un libro y vamos a hacer un podcast en el que hablemos de las claves para captar la atención. Y a medida que me fui leyendo cosas y viendo un poco la actualidad del tema, sobre todo lo que está viniendo de Estados Unidos y de Reino Unido, es que
ya se habló de este tema o es un tema que ya más o menos está aprendido y que ahora la gente donde está poniendo su atención precisamente es en cómo desconectar, en cómo concentrarnos o en cómo focalizar nuestra atención en las cosas en las que tenemos que poner nuestra atención y no en a donde nos lleva la deriva, ¿no? Oye, y como siguiente pregunta, ¿hay vuelta atrás? ¿Se puede recuperar la capacidad de atención? Yo creo que es tema es como cualquier cosa, es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, esto me remite un poco a Wall-E, ¿no? A estos personajes gordos que viven en el futuro sentados en un sillón viendo Ya, la yo me tele. había ido al libro de buscar, me había ido muy analógico, se me acaba de ver la edad. Cuando has dicho Wall-E, pensaba estás hablando de Buscando a Wall-E. No, la revista, la película esta la de Pixar, ¿no? La del robot, Exacto. la del No, futuro donde están distópico. estos seres que ya viven, son autosuficientes y viven con una pantalla y comen, ¿no? Y pues podríamos tender a eso, pero yo creo que como cualquier cosa en esta vida se puede trabajar, se puede aprender y se puede mejorar a base pues, de atención, de concentración y a lo mejor también de mucha disciplina. Entonces yo, por ejemplo, yo que tengo un TDAH bastante singular que tú has experimentado y sufrido, ¿no? Que soy, o sea, TDAH entiéndase como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Que lo decimos en broma, no diagnosticado. No, diagnosticado, diagnosticado. Vale, vale, no lo Sí, sabía. de eso hablo en el Ahora libro y entiendo de mucho hecho más, ahora entiendo mucho más. en el podcast tengo una entrevista con mi psicólogo en donde habla de eso precisamente, dice, al TDAH tiene la palabra déficit, entonces parece como si tuviéramos una atención defectuosa y a lo que se refiere es que tenemos una atención diferente, ¿no? O sea, tú puedes estar desconcentrado en lo que tienes enfrente, pero muy concentrado en una cosa en la que nadie está viendo, muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces hay gente creativa o que piensa en otras cosas y que tiene este asunto. Y que yo creo que si ahora nos pusiéramos, es una cosa que se diagnostica mucho a los niños, porque dice, ay, mi niño no está haciendo caso, mi niño está en las nubes, y se les hacen las pruebas y se diagnostica un TDAH. Pero los adultos no nos la hacemos, ¿no? Y yo creo que muchísimos debemos andar por ahí. Y, Yo creo que no tengo. no, que va. Tú, jamás. El caso es que esto yo creo que esta toma de conciencia nos ayuda a poner atención en nuestra atención. Y creo que eso es una cosa que igual que ir al gimnasio y hacer o quitarte grasa o hacer músculo, pues lo mismo puedes ir al gimnasio de la cabeza y adiestrar y entrenar tu atención. Pero es interesante cómo vamos a, igual que nos hemos sentado en los últimos 100 años, y entonces ahora tenemos que pagar un dinero a un coach que te grite para que levantes una rueda de tractor, cuando hace 100 años ibas al campo y trabajabas, ahora tenemos que ejercitar el poner atención, ¿no? Y o sea, es curioso, o sea, como evolución es curiosa. Sí, pero no deja de ser una cosa que es, o sea, que yo que es parte, un poco parte de la evolución y parte, sí tenemos que ser conscientes que o sea, nuestra especie está entrenada para eso, para un esfuerzo físico y para una, a lo mejor, descomprensión mental y que la evolución tecnológica nos ha llevado a un lugar en donde el mundo va a otra velocidad. Pero es que esto ya pasó hace 40 años o 50 años con la televisión y antes había pasado con el cine. O sea, este tipo de crisis de, y ahora nos vamos a volver locos, han pasado muchísimas veces a lo largo de la historia. Y lo que se ha demostrado es que nosotros, a final de cuentas, tenemos una capacidad de adaptación tremenda y que a esta velocidad a la que vamos, nosotros que a lo mejor somos de una generación de que todavía teníamos teléfono con dial y televisión de 4 canales, nos estamos adaptando, pero pues las nuevas generaciones ya vienen con eso de fábrica y tendrán que ir e irán y van a esta velocidad y simplemente yo que es la toma de conciencia de que, bueno, esa es una velocidad y sin bajarnos del tren tenemos que aprender a gestionar nuestra atención. Oye, como punto para tu podcast, porque aquí no tenemos tiempo, entrevístate a alguna psicóloga infantil, ¿no? Que explique cómo tenemos que educar a nuestros, tú que eres padre igual que yo, porque o sea, yo hago mucho esfuerzo por hacer cosas físicas y fuera, pero claro, o sea, mi hijo ya tiene, el mayor tiene 5 para 6, ya en primero de primaria, y el otro día me dijo que un amiguito le iba a invitar a jugar a la consola y que le Ujú. apetecía mucho, cosa que es absolutamente normal, ¿no? Pero, o sea, claro, tú como padres podemos hacer un esfuerzo porque tengan vida exterior, pero luego la realidad es que van creciendo y que su mundo va a ser, por lo menos, híbrido, digital y físico. Es a ver si te lo entrevistas.
Pues apuntada. No, sí, de hecho está en la lista y ya caerá esa entrevista. Primero la entrevista con el psicólogo de los mayores y luego la de los niños. Lo de los niños. Oye, Patricia, gracias Patricia, nos hace una pregunta. ¿Cómo crees que debemos de entrenar nuestra atención? ¿Cuál es la clave para ese gimnasio de cabeza? Pues mira, hay varias formas, ¿no? O sea, está la línea que es como la línea mindfulness, que yo creo que sirve, ¿no? Que es decir, oye, al final de cuentas es tomar conciencia del aquí y el ahora, respirar y todas esas cosas que hay miles de podcasts y blogs y libros y demás, que creo que una vía efectiva, o sea, es tomar en conciencia de dónde estamos. Y luego hay un montón de hacks. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Indestructible, de Nir Eyal, que primero escribió un libro que se llama Hook, que es como las claves para captar la atención y para enganchar a la gente a través de aplicaciones móviles. Y luego él mismo escribió Indestructible, donde hay muchísimos hacks, ¿no? Que van desde, no sé, desde borrar aplicaciones, aprender a utilizar el email, hackea los grupos de WhatsApp, hackea un montón de cosas. Pero, por ejemplo, hay cosas que son muy sencillas, pero al mismo tiempo muy complejas, que es, por ejemplo, dice, evitar esos momentos de transición en donde lo más fácil es sacar el móvil y ponernos a babosear, ¿no? O sea, por ejemplo, ese momento en el que estás a punto de subirte un ascensor, ¿no? Entonces tienes esos momentos como de 30 segundos, que son 30 segundos más la bajada del ascensor y hasta que sales a la calle, que no hay nada, no pasa nada, ¿no? Y entonces es un momento perfecto para decir, pues a ver qué hago, pum. Y entonces entras en esa vorágine y ya no piensas. Bueno, el trayecto, los trayectos, en el metro, en el taxi, en el bus, en donde vayas, todo el mundo va así, ¿no? En lugar de mirar por la ventana o de mirar alrededor y a lo mejor dejar que la cabeza fluya por sí sola. O el típico momento en el que vas a cenar o a comer con alguien y es justo en ese impasse en el que justo antes de que se termina la conversación y empiezas a pedir la cuenta y todo mundo, ¡pum!, hay 4 móviles en la mesa, ¿no? Entonces, Yo esos momentos... aprovecho, cuando salgo Dime. a cenar con mi mujer, salgo a cenar con mi mujer y mis hijos, ¿no? O sea, no hay nada, o sea, no hay realmente nada, dejo el móvil en la casa. Y entonces, si pasa algo, ya, o sea, Lisette no tiene tanto problema como yo de tal, Sí, y genera algo de ansiedad. O sea, sí, cuando el totalmente. gesto de dejar el teléfono genera algo de ansiedad, luego da mucha paz, pero dejar el teléfono genera ansiedad. Sí, no, y al final de cuentas sobrevives y no pasa nada, pero bueno, siempre hay un pretexto. No, es que si no me llevo el teléfono, pues cómo voy a pagar porque llevo la tarjeta ahí. O si no me llevo el No, yo lo llevo en teléfono la a la cartera. cocina, pues cómo voy a poner música si quiero cocinar con música. O sea, para todo hay un pretexto para hacerlo y el hack es tratar de evitarlo, incluso con medidas físicas, como dices, oye, dejarlo en un cajón bajo llave. Y luego la otra que también es muy útil es programar slots, así como nos programamos slots de reuniones entre semanas, decir, oye, el sábado en la noche quiero ver tal película o quiero leer tal libro y te apartas un tiempo y lo haces, porque si no, luego la otra es, oye, quiero ver una película el sábado en la noche y dices, y entonces empiezas y entran los 45 minutos ¿Qué de, película? de qué película vemos y que realmente igual no acabas viendo nada, pero te viste 45 minutos de menús de plataformas, ¿no? O sea, Correcto. hay Oye, muchos hacks prácticos y es muy interesante pero sobre todo poner conciencia de qué es lo que estamos haciendo. y ya para ir cerrando, ¿cómo afecta esta situación a los creadores de hoy en día? Tú como creador, como creador, tanto como Roger Casas, marca personal, como el Cañonazo, marca branded content, como dando servicio a clientes, ¿cómo afecta esta situación a los creadores de contenido? Pues en muchísimas formas, porque al final de cuentas, la otra conciencia que se cobra es que tú, al estar creando cualquier cosa, ya sea postear un tweet o escribir una novela, eres consciente de que formas parte de esta economía, ¿no? Y entonces, pues yo creo que está afectando, no sé, por ejemplo, el periodismo, ¿no? O sea que en la escuela del periodismo antes de Internet nos enseñaban a escribir y a titular de alguna forma y ahora se hace completamente al revés, ¿no? O sea, ahora la economía de la atención es, o sea, en lugar de tener un titular que te explique de qué va la noticia y luego irla disgregando en los párrafos con un orden determinado, ahora es un título que sea un clickbait donde la gente pique. Y luego 3 párrafos en donde le des vuelta a Marés la perdiz, no cuentes nada, y al final, en el último párrafo, después de que la gente ya hizo scroll y ya pasó por 5 anuncios, entonces vas a dar la respuesta a lo que prometiste en el titular, pero seguramente
no dando una respuesta fidedigna, porque a final de cuentas, si el titular es un clickbait, pues es solamente aire, basura para que la gente haga ese scroll, ¿no? Entonces, y como ese ejemplo te puedo dar muchísimos, aunque creo que el tiempo no nos da para tanto, pero creo que se empiezan a ver ese tipo de formaciones o ese tipo sí, no sé cómo llamarle, pero de nuevas prácticas que se dan de creación de contenidos dentro de la conciencia de que se compite con toda esta vorágine, ¿no? Como usuario, el ejemplo que has puesto del periodismo, muchas veces entro a un artículo, leo la entradilla, scroll hasta abajo, leo los 3 últimos párrafos, fuera. Sí, no, a ver, simplemente este mismo formato, oye, tú sabes perfectamente que nosotros, tú y yo, podríamos platicar horas, lo cual no significa que a la gente le vaya a interesar lo que nosotros tengamos que decir. Entonces, Sí, oye, sí, pues sí, vamos a hacer un formato de 15 minutos porque es una cosa, es un trato con la gente que decimos, oye, les vamos a robar 15 minutos y a lo mejor les decimos algo interesante y a lo mejor les sacamos una sonrisa y a lo mejor se llevan una nota para aplicar en su día a día. porque LinkedIn ahora en texto ya la gente no quiere leer y LinkedIn está premiando el vídeo, vamos a hacer un vídeo. O sea, ya, sí, sí, hackeando plataforma, hackeando formato y tal. Y ya para cerrar, y esta es una pregunta que repetiremos en todos los episodios, pero tú eres el primero, así que es la primera al primero que se la hacemos. Que es, cuéntanos alguna gurusada que hayas dicho. Y una gurusada es ese momento en el que como marketeros nos hemos sentido gurús y hemos hecho una predicción, hemos aseverado, es importante que hayamos aseverado una predicción que el tiempo nos ha demostrado que no tenemos ni idea. Entonces yo, como te voy a poner un ejemplo, es importante que nos dé algo de vergüenza. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando Google compró YouTube con 16 años o Facebook compró el 1% Microsoft compró el 1% de Facebook, yo dije, pues qué pendejada, tienen dinero y no saben en qué gastarlo y se compran estas tonterías. Claramente no acerté en mi predicción. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de gurusada mía. Entonces, cuéntanos alguna tuya, que seguro que con los años alguna te has pegado. Sí, te voy a contar una cruzada que no conoces y que se remonta al siglo pasado y es una La gorda. mía también es del siglo pasado, me acabas de hacer sentir muy mayor, es verdad. Sí, es entre cruzada y anécdota de abuelo Cebolleta. Em, esto corría el año de 1994 y era un momento un poco parecido a este porque se vivían esas semanas previas a un mundial de fútbol, ¿no? Entonces estábamos en el rancho de un amigo, ahí en México, con un grupo de amigos que nos íbamos ahí hacíamos hoguera, tocábamos la guitarra y nos emborrachábamos. Y entonces estábamos haciendo predicciones para el mundial, entonces yo me enzarcé en una discusión con un gran amigo que se llama Daniel García Moreno, y sobre quién iba a quedar mejor en el Mundial, quién iba a quedar más arriba en la clasificación, si México o Estados Unidos. En aquella época que Estados Unidos iba a ser el anfitrión, etcétera, etcétera, y le digo, mira, yo no sé cómo van a quedar en este Mundial, pero yo te apuesto a que en los próximos dos Mundiales, o sea, en 98 y 1998 y en 2000. 2002, O sea, Francia y Corea. Francia y Corea, Estados Unidos, ojo a la gurusada, Estados Unidos es semifinalista 2 veces o una vez campeón mundial. Y le digo, y como esto va a suceder, tú me vas a invitar a la final del mundial de 2006. Y esa fue, o sea, fue una apuesta. ¿Y qué pagabas tú si fallabas? Porque te dio Ese fue salido el caro. problema, que al calor de la Se emoción le no, olvidó no pedir había algo. apuesta. Y pues Pues no, obviamente estás bastante lejos. Porque vamos al 2022 y seguimos sin semifinales gringas, ¿no? No, por supuesto, sí, no ha sucedido y seguramente no sucederá en los próximos dos mundiales, pero yo en ese momento me sentí muy valiente y dije, pues mira, vamos a hacerlo, ¿no? Puedes entender que yo todavía le debo esas entradas de una final del mundial a Daniel, que me voy a esperar a que próximamente, creo que el mundial es en México, Canadá, Estados Unidos, y él vive en Canadá. Hay que decirlo que Daniel terminó siendo un superdirector de uno de los bancos más importantes de Canadá. Así que puede invitarnos él a Y, nosotros. y, y no. Daniel, te vamos a buscar en LinkedIn para que nos invites al Mundial en Canadá. O cuando sea en España, pues también nos va a salir Me mejor parece en bien. la jugada, ¿no? Oye, Roger, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ser el primer invitado a este formato que ojalá tenga recorrido. Gracias por tus insights, por tu conocimiento y por el buen rato que hemos pasado. Espero que tengas un buen día, cierres muchos deals y nada, gracias por tomarte un café con nosotros. Muchas gracias, Edu. Ha sido todo un placer
charlar aquí contigo. Ahí veo que hay un par de preguntas ahí en el chat, pero bueno, yo les digo, A ver, escuchen el podcast espérate, y lean el libro ¿qué hay? porque esas respuestas Hay una de están ahí. Joaquín, hay una rápido. Valentina nos pregunta cómo llevas lo de prestar tú la atención, pero ya nos has dicho, te has salvado diciendo que tienes TDAH. Ah, es complicado, it's complicated, pero le estoy echando ganas. Y luego Joaquín nos pregunta cómo crees que nos puede afectar la atención en nuestra vida cotidiana el modelo actual de consumo rápido de contenidos que vemos en Instagram, en TikTok e incluso en Netflix. Bueno, esa es una pregunta que necesitaría una respuesta como del doble de lo que llevamos hablando de yo, pero lo que te invito, Joaquín, es que próximamente saldrá el libro de su atención, por favor, por lo cual Me estate muy parece atento a las fantástico. redes sociales del Cañonazo, porque ahí vamos a anunciar cuando se estrene, cuando se lance, y ahí estará esta respuesta y muchas más que seguramente. Momento promoción. Obvio. Episodio 1 y ya tenemos momento promoción. Autobombo. Esto tiene muy buena pinta. Oye, Roger, muchísimas gracias. Nada, todo el mundo a trabajar y nos vemos de aquí 15 días con el siguiente invitado o invitada. Muchas No se gracias a todos sabe. ustedes. Un placer estar aquí en Un Café con Growth. Muchas gracias, Roger. Un abrazo fuerte. Hasta Bye luego. bye.